Nadie la esperaba en esas tierras heladas. Mucho menos él. Ella llegó con un pasado quebrado, una carta sin abrir y una promesa rota. Él vivía entre perros y recuerdos, refugiado en el silencio de una casa que parecía haber olvidado lo que era el calor humano. Pero a veces, el invierno no solo congela, también revela. Una mujer que ya no creía en segundas oportunidades, un hombre que juró no volver a sentir. Y una decisión imposible, marcharse o quedarse, por alguien que aún no sabe si la necesita. ¿Desde dónde estás escuchando esta historia? Cuéntanos en los comentarios y dime, ¿tú también crees que el amor puede renacer entre la nieve? Porque esta no es una historia cualquiera. Filadelfia, diciembre de 1876. La ciudad despertaba envuelta en una neblina espesa, como si el invierno buscara acallar los últimos murmullos de un año que moría. En el andén de la estación de ferrocarril, Caroline Montclair aguardaba en silencio, abrazada a una maleta de cuero gastado y a una decisión que pocos entenderían. Su abrigo burdeos, de lana gruesa, no lograba ocultar la fragilidad de su figura ni el temblor que nacía más del alma que del frío. En su rostro sereno y maduro se dibujaban las huellas de una vida de deberes cumplidos y afectos postergados. Tenía 38 años. Había sido hija ejemplar, enfermera incansable de una madre moribunda, dama de sociedad en otros tiempos y, desde hacía meses, una sombra sin nombre entre las calles heladas de una ciudad que ya no la reconocía. No quedaba nadie que la esperara, ni familia, ni fortuna, ni propósito, solo un recuerdo olvidado por todos, menos por ella. Sus manos enguantadas sostenían una pequeña caja de madera clara, con iniciales grabadas en la tapa y una bisagra floja. Dentro guardaba lo poco que aún le daba sentido: una medalla antigua, una cinta de terciopelo azul, 2 fotografías marchitas y una carta sin abrir. La letra era conocida: su hermana Catherine, casada desde hacía años con un abogado de nombre rimbombante y conciencia tibia. Aquella carta había llegado después del entierro de su madre. Caroline la había doblado sin leerla y la había escondido en la caja, como quien encierra un fantasma. No era tiempo de volver al pasado, no todavía. El silbido del tren rompió la quietud. Caroline inspiró hondo. Cerró los ojos por un instante y subió al vagón con la dignidad de quien no tiene nada, pero aún camina erguida. El viaje hacia el territorio de Colorado sería largo, incómodo, incierto, pero no más que su vida en Filadelfia, entre recuerdos, carencias y salones donde ya nadie pronunciaba su nombre. Durante las primeras horas de trayecto, el traqueteo constante del tren le impidió pensar con claridad. Pero al anochecer, mientras el cielo se teñía de gris azulado y la luz tenue de las lámparas a gas titilaba sobre las ventanas, sus pensamientos regresaron a él, a Silas Granger. Había leído su anuncio por casualidad entre las páginas dobladas de un periódico de segunda mano. No buscaba esposo, ni aventura, ni redención. Buscaba una razón para levantarse cada mañana, y las palabras de aquel hombre, rígidas, cortas, casi secas, la habían tocado de un modo inesperado. «No escribo con flores», decía una de sus líneas, «pero soy hombre de trabajo. Aquí hay techo, comida y respeto. No sé mentir. Si decide venir, no espere poesía, pero tampoco engaños». Caroline había leído esas frases una y otra vez. En ellas no había galantería ni promesas dulces, pero había verdad, o, al menos, la sombra de una soledad que se parecía a la suya. Supo luego que Silas no las había escrito solo. Un vecino, pastor retirado, le ayudó a poner en papel lo que no sabía cómo decir. Eso no importaba. Lo importante era que alguien, en algún rincón de la tierra, había extendido una mano, y ella la había tomado. El tren cruzaba ahora campos cubiertos de escarcha. Los cristales empañados no permitían distinguir el paisaje, pero Caroline no necesitaba verlo. Dentro de sí, todo era blanco, gélido, suspendido, como si su vida estuviera a punto de recomenzar o de desaparecer del todo.
Una anciana sentada frente a ella la observaba con ojos sabios. Le preguntó si iba a casarse. Caroline sonrió con amabilidad, pero no respondió. ¿Qué habría dicho? ¿Que había dejado atrás una ciudad que ya no le ofrecía nada para unirse a un desconocido que tal vez no la deseaba? ¿Que sus esperanzas se sostenían apenas en la posibilidad de no ser rechazada del todo? No. No era momento de palabras. Aún no. A la hora de dormir, sacó del bolso una pequeña libreta forrada en tela oscura. En ella anotaba impresiones, pensamientos sueltos, fragmentos de vida que no quería perder. Con la pluma en mano, escribió: «Hoy comienza el silencio. No el que duele, sino el que protege. Si algún día regreso a estas líneas, que sea para recordar que tuve el valor de partir sin certezas, solo con fe». Cerró la libreta. Cerró también los ojos. El vagón oscilaba suavemente, como una cuna que no sabe si arrulla o despide. Afuera, la noche seguía cayendo sobre campos y montañas, mientras el tren avanzaba hacia el oeste. Hacia él. Y aunque aún no lo sabía, cada kilómetro que dejaba atrás la acercaba no solo a un hombre, sino a una verdad que cambiaría el curso de su destino. ¿Deseas que continuemos con el capítulo 2? Territorio de Colorado, enero de 1877. El tren se detuvo con un estremecimiento profundo, como si incluso el hierro se rindiera ante la violencia del viento. Caroline descendió del vagón, envuelta en una ráfaga helada que le cortó la respiración y enmudeció cada pensamiento. El cielo era una masa espesa y blanca que caía sin tregua sobre la estación polvorienta, convertida ahora en una silueta borrosa, casi fantasmal. No había música, no había flores, nadie esperaba. Solo un hombre, de espaldas, con un abrigo oscuro que parecía hecho para resistir siglos de silencio. Silas Granger. No fue necesario que se presentara. Ella lo reconoció de inmediato, aunque jamás había visto su rostro. Era él por la rigidez de su postura, por la manera en que sus manos sostenían el sombrero polvoriento con firmeza, y por el leve gesto de incomodidad al verla descender sola, sin más equipaje que una maleta, una caja de madera y un corazón lleno de dudas. Se acercó con pasos lentos sin extender la mano. «Señora Moncler», dijo sin mirarla directamente. Llegó justo antes de que empeore. No hubo bienvenida, ni cortesía, ni pregunta alguna sobre el viaje. Caroline intentó sonreír, pero el viento le arrebató incluso ese gesto. Asintió apenas y, sin otra palabra, lo siguió. Sus botas crujían sobre la nieve recién caída, mientras el carruaje esperaba a unos metros, un vehículo modesto tirado por 2 caballos de mirada cansada. El trayecto hasta el rancho fue largo, más por la tensión contenida que por la distancia. Dentro del carruaje, el silencio era espeso. Silas no la miraba, pero sus ojos estaban fijos en algún punto del horizonte blanco, como si buscara allá lo que no sabía cómo enfrentar aquí. Caroline, sentada con las manos cruzadas sobre las rodillas, observaba el paisaje desolado, árboles desnudos, colinas cubiertas de hielo y un cielo que parecía más una amenaza que un refugio. La cabaña apareció como una mancha oscura entre la blancura. Era grande, de madera rústica, con un porche cubierto y un establo anexo. Las ventanas estaban cerradas con tablas cruzadas y del tejado colgaban carámbanos largos, como dedos dormidos. Del interior no salía humo alguno, ni calor, ni promesa. Silas la ayudó a bajar sin tocarla. «Por aquí», dijo con voz seca. Cruzaron la puerta principal y un aire denso, tibio y algo agrio les envolvió. El interior estaba limpio, pero desordenado. Había leña apilada junto a la chimenea, mantas arrugadas sobre una silla y huellas de barro seco marcadas en el piso de tablones oscuros. Los perros, 5 al principio, después 7, salieron de entre las sombras con ladridos y movimiento nervioso. Uno de ellos gruñó al percibir el aroma desconocido. Silas silbó una orden breve y los animales se retiraron, no sin antes girar la cabeza para observarla con recelo. Tienen su propio espacio detrás de la casa,
No están acostumbrados a extraños, pero si es paciente, se lo permitirán, explicó sin emoción. Caroline acarició el asa de su maleta, sin saber si debía agradecer o disculparse por su existencia. Él caminó hacia el pasillo y ella lo siguió en silencio. En el extremo izquierdo, abrió una puerta y señaló el interior sin entrar. Este será su cuarto. Tiene estufa de leña, hay agua caliente en el fogón si desea lavarse. La cena está en la mesa. Siéntase libre de servirse. Yo debo salir a revisar el cerco. Regreso más tarde. Y sin más, se alejó. Caroline permaneció allí, en el umbral, observando el cuarto pequeño, de paredes sin adornos, una cama sencilla con cobija de lana gris y una ventana apenas cubierta por una cortina de lino crudo. Cerró la puerta lentamente y se sentó sobre la cama sin deshacerse del abrigo. Sus ojos recorrieron el espacio, buscando algo, cualquier cosa que le dijera que era bienvenida, y no encontró nada. Aquella noche, cenó sola. Sopa fría, pan duro, ni una palabra escrita, ni un gesto de cortesía. El sonido de la puerta al cerrarse marcó el regreso de Silas, pero él no se acercó. Entró por la cocina, bebió agua, dio órdenes breves a los perros y subió por las escaleras con pasos lentos. En ningún momento dijo, «Buenas noches». Caroline se quedó junto al fuego hasta que las brasas se apagaron. Solo entonces regresó a su cuarto, se quitó las botas, aflojó el moño bajo de su cabello y se recostó vestida, con la caja de recuerdos a su lado, como una armadura silenciosa. Durante la madrugada, el viento golpeó los postigos, y entre los ladridos de los perros, uno solo, más agudo, más desesperado, la despertó con sobresalto. Se levantó, cruzó la cabaña descalza, abrió la puerta trasera y lo vio. Era un cachorro, más pequeño que los demás, temblando bajo la nieve junto al granero. Sin pensarlo, corrió hasta él, lo cubrió con su chal y lo llevó en brazos hasta la cocina. Cuando Silas apareció, con la camisa abierta y el rostro sombrío por el sueño interrumpido, la encontró junto al fogón, secando al animal con una manta. «No debió salir», murmuró él. «Tampoco debió dejarlo fuera», respondió Caroline sin levantar la voz. Silas no replicó. Observó al perro, luego a ella. Algo en su mirada parecía a punto de quebrarse, pero no lo hizo. Dio media vuelta y se retiró sin más palabras. A la mañana siguiente, la nieve cubría todo. Caroline abrió la ventana y lo comprendió de inmediato. No había forma de regresar, ni hoy, ni mañana, ni pronto. El sendero había desaparecido. Estaba atrapada allí. A lo largo del día, conoció la rutina de la casa. El desayuno era escaso, el trabajo abundante. Nadie se lo pidió, pero ella limpió, ordenó, lavó la ropa de cocina, removió cenizas de la chimenea y preparó un estofado con lo poco que encontró en la despensa. Los perros la observaban a distancia, algunos con curiosidad, otros con sospecha. Solo el cachorro se acercaba, ya recuperado, en busca del calor de su falda. Al atardecer, mientras buscaba mantas en el desván, encontró un cajón mal cerrado. No quiso abrirlo, pero un soplo de aire desplazó uno de los papeles y la tentación fue más fuerte. Dentro había facturas impagas, papeles con manchas de humedad, títulos de propiedad arrugados y cartas sin respuesta. No leyó los detalles. No era suyo ese mundo. Aún. Cerró el cajón y bajó en silencio. Silas estaba junto al establo, reparando una cerca. Su silueta recortada contra el cielo gris tenía algo de estatua rota, imponente, firme, pero incompleta. Caroline lo observó desde la ventana, con una mezcla de orgullo herido y una compasión que no comprendía. Esa noche, cenaron en silencio. Silas se sentó al otro extremo de la mesa, comió sin levantar la vista y volvió a retirarse temprano. Antes de subir, dijo sin emoción, «Gracias por alimentar a los perros». Caroline no respondió, solo bajó la mirada y se permitió un respiro, una grieta, apenas una. Esa noche, al acostarse, acarició el lomo del cachorro que dormía a sus pies y murmuró con voz baja, «No sé si llegué por error, pero aquí estoy». Y fuera, más allá del cristal empañado, la nieve seguía cayendo.
blanca, silenciosa, indiferente, como todo en aquel lugar, excepto él, aunque aún no lo sabía. Las montañas del Colorado despertaban cada mañana con un silencio profundo, casi sagrado, que no era otra cosa que el lenguaje de la nieve. El rancho Granger, apartado entre laderas blancas y árboles encorvados por el peso del hielo, parecía suspendido en un tiempo detenido. Y dentro de aquella casa de madera gruesa y ventanas empañadas, Caroline comenzaba a imponer su presencia, como quien siembra sin saber si la tierra responderá. Desde el amanecer, sus pasos resonaban en los tablones de la cocina con ritmo constante. No preguntaba, no pedía permiso. Sencillamente, hacía. Encendía el fuego antes que la escarcha pudiera apoderarse de las tazas, preparaba café con lo poco que encontraba, ordenaba utensilios oxidados con manos pacientes y se cubría con un delantal que había hallado olvidado entre trapos viejos. Nadie le daba instrucciones, y aún así, cada rincón empezaba a recordar lo que significaba ser habitado por una mujer. Silas, sin embargo, permanecía impenetrable. Bajaba al alba con el rostro aún marcado por el sueño, murmuraba un saludo escueto que más parecía un pensamiento en voz alta, y salía con paso firme hacia el granero o las cercas que la ventisca había derribado durante la noche. Cuando regresaba al mediodía, sus botas arrastraban barro y nieve derretida, y sus manos ásperas dejaban sobre la mesa los guantes empapados sin mirar si alguien los recogería. Caroline no se quejaba. Observaba. Aprendía el lenguaje callado de aquel hombre, los silencios que pesaban más que un portazo, los gestos bruscos que ocultaban una inquietud sin nombre, y las miradas fugaces que no llegaban a tocarla, pero que sí la rozaban con la intensidad de una caricia retenida. Los perros, al principio huraños, comenzaron a seguirla con cautela. Uno de ellos, un sabueso de orejas largas y pelaje tostado, solía esperar junto a la estufa cada tarde, atento a los movimientos de sus manos. Otro, de pelaje grisáceo y ojos claros, dormía en el porche, como si vigilara su descanso desde lejos. El cachorro que había rescatado no se apartaba de ella. Se acostaba bajo la mesa, la acompañaba al desván y la recibía con un salto cada vez que salía al patio trasero. En aquellos animales, Caroline encontró las primeras respuestas a su ternura no dicha. Una tarde particularmente fría, mientras buscaba leña en el salón anexo, empujó una silla arrimada a una estantería polvorienta y notó algo sobresaliendo entre dos libros descoloridos. Lo tomó con cuidado. Era un retrato, ovalado y enmarcado en madera labrada. Una joven de cabellos oscuros y rostro afilado la miraba desde el papel con ojos intensos y melancólicos. Llevaba un vestido claro, sin adornos, y una gargantilla sencilla en el cuello. La imagen estaba ligeramente desvaída por el tiempo, pero no dejaba de ser hermosa. Era una belleza serena, contenida, como la de alguien que nunca necesitó levantar la voz para ser recordada. Caroline no necesitó preguntar quién era. Guardó el retrato en el mismo lugar donde lo había encontrado, y cuando Silas regresó esa noche, esperó a que se deshiciera de su abrigo antes de hablar. «Hoy encontré algo entre los libros», dijo sin girarse. Silas, que calentaba sus manos frente al fuego, se quedó inmóvil. No fue intencional, solo estaba limpiando. Hubo un largo silencio. Él no preguntó qué había encontrado, ni confirmó, ni negó. Solo dijo con voz seca: «Algunas cosas están donde deben estar». Ella no insistió, pero algo en su pecho se apretó con una emoción que no pudo nombrar. Aquella noche, mientras se acomodaba en la cama con el sonido lejano de los perros como único abrigo, Caroline escuchó un murmullo. La pared que separaba su cuarto del de Silas era delgada. El viento soplaba con fuerza, pero no lo suficiente como para ahogar aquella voz apagada que repetía un nombre con insistencia. No era el suyo. No lo conocía. Era un nombre suave, dicho con dolor, como quien llama a un fantasma para que regrese. Una súplica atrapada entre sueños. Caroline se mantuvo quieta, con los ojos abiertos, el rostro oculto en la almohada y una humedad inesperada en la mirada. No era celos lo que sentía, ni decepción. Era otra cosa.
algo más antiguo, como si el silencio que la envolvía ahora tuviera raíces que no le pertenecían. Al día siguiente, la nieve se detuvo por unas horas, y el cielo se abrió lo suficiente como para que la luz helada entrara por las ventanas, revelando motas de polvo danzando en el aire. Caroline aprovechó para ventilar la casa, sacudir alfombras y abrir la alacena. Descubrió que muchas de las provisiones estaban vencidas o invadidas por humedad. Sin decir nada, comenzó a organizar lo poco que servía, y con eso preparó un caldo con zanahorias pequeñas, unas papas arrugadas y pan duro remojado en leche. Silas no se quejó. Comió en silencio, y antes de levantarse dijo, «Estaba bueno». Aquella frase, dicha sin emoción, tuvo más peso que cualquier halago. Caroline no respondió. Solo bajó la vista y siguió comiendo lentamente, como si saboreara no solo la sopa, sino algo más. Cerca del anochecer, el cartero local, un joven de mejillas enrojecidas por el frío, llegó hasta el porche con una carta en la mano. Caroline salió a recibirla con el abrigo encima y los guantes puestos. El muchacho le entregó el sobre sin palabras y se marchó de inmediato. La caligrafía era conocida, temblorosa, ligeramente inclinada, no llevaba remitente, pero Caroline reconoció de inmediato a su hermana. No la abrió. Regresó a su habitación, encendió la lámpara de aceite y colocó la carta dentro de la caja de madera clara. No temblaban sus manos, pero su pecho parecía contraerse en un gesto antiguo, de esos que no se explican con palabras. Se sentó junto a la ventana y observó el cielo teñirse de añil. Una estrella solitaria brillaba débil entre las nubes. La noche caía con la lentitud de los secretos que no quieren ser revelados. Más tarde, al escuchar los pasos de Silas cruzar el salón, se preguntó qué pasaría si ella también murmurara un nombre en la oscuridad, si él la escuchara llorar, si algo, más allá de los deberes compartidos, comenzara a unirlos en ese silencio que ya no era tan ajeno. Pero no dijo nada. Se acostó con el corazón pesado y la respiración contenida, y mientras acariciaba al cachorro dormido junto a sus pies, comprendió que en aquella casa lo que dolía no era el frío, era todo aquello que permanecía sin decirse, y aún así seguía allí, porque a veces lo que más duele es lo único que aún late. El invierno seguía anclado sobre las tierras del Colorado como un huésped que se niega a marcharse. Cada amanecer traía consigo una helada más profunda, un silencio más espeso y una soledad que se extendía incluso entre quienes compartían techo. En el rancho Granger, los días se deslizaban con una rutina que se repetía con exactitud casi ritual, marcada por el sonido de la leña al quebrarse, el susurro del agua al hervir y los pasos pausados de Caroline, que recorrían la casa con una cadencia firme y serena. Esa mañana, el cielo estaba cubierto de un gris metálico, y la luz parecía filtrarse con dificultad a través de las cortinas de lino. Caroline, como de costumbre, ya había encendido la estufa y servido café en un jarro de loza desconchado cuando el crujido de un carruaje interrumpió la calma. Se asomó por la ventana y vio un coche oscuro, elegante y polvoriento, detenerse frente al porche. Un hombre de porte arrogante descendió con pasos medidos, sacudiéndose la nieve de los hombros del abrigo como si su sola presencia mereciera respeto. Era Walter Granger. No necesitó presentación. Bastó un instante para intuir en él una energía distinta a la de Silas, una altivez estudiada, una sonrisa que no era más que una mueca de superioridad y una mirada aguda que parecía medir, pesar y descartar todo lo que veía. Silas, que había salido temprano al granero, regresó en ese momento. Su expresión, al verlo, no fue de agrado ni de sorpresa. Se limitó a asentir y abrir la puerta. «Walter». «Hermano», respondió el recién llegado, «veo que tu vida no ha cambiado demasiado, salvo por una presencia femenina». Caroline apareció en el umbral, sin buscar imponerse, pero tampoco dispuesta a ocultarse. Llevaba un vestido de lana azul oscuro, sencillo pero bien cuidado, con el cabello recogido en un moño bajo. No llevaba adornos, no los necesitaba.
Su postura recta y la calma de su mirada eran más elocuentes que cualquier joya. «Caroline Montclair», dijo con tono claro, extendiendo la mano. Walter la miró de arriba a abajo sin tomarla. «He oído hablar de usted. Filadelfia, ¿no es cierto? Una dama de educación refinada, aunque al parecer sin fortuna que la respalde. Qué curiosa combinación». Silas no intervino. Caroline mantuvo la mano un instante más y luego la bajó con elegancia. «La educación no siempre depende de la fortuna», respondió. «A veces la dignidad tampoco». Walter arqueó una ceja y sonrió, como quien encuentra diversión en una criatura que no esperaba que hablara. Durante el almuerzo, la tensión se hacía más densa que el vapor del estofado. Walter hablaba con voz alta, como si la casa le perteneciera. Opinaba sobre las paredes mal aisladas, sobre la calidad de la madera, sobre los perros que ladraban sin razón. Insinuaba que el rancho había conocido mejores días y que su hermano se aferraba a una vida que ya no podía sostener. «No me malinterpretes, Silas. Entiendo que la soledad pesa. Pero traer una mujer de ciudad, venida a menos, sin recursos ni apellido, no me parece precisamente una solución duradera». Caroline no reaccionó de inmediato. Masticó con lentitud, se limpió los labios con la servilleta de lino gastado y lo miró con calma. «Tiene razón en algo, señor Granger. No tengo apellido ilustre ni fortuna heredada, pero tampoco llegué a esta casa buscando limosna ni compasión. Vine por decisión propia, y si me quedo, no será porque su hermano me necesitaba, sino porque yo quise estar aquí». Silas no levantó la vista. Siguió comiendo en silencio, como si las palabras de ella hubieran encendido un fuego que aún no sabía cómo mirar. Tras la comida, Walter salió a fumar al porche. Silas lo siguió, pero Caroline permaneció en la cocina, recogiendo los platos con movimientos precisos. No necesitaba oír lo que decían. La conversación se sentía en el aire, cargada de reproches no dichos y verdades postergadas. Esa noche, mientras la nieve volvía a cubrir los campos, uno de los perros, el sabueso de orejas largas, comenzó a gemir. Caroline fue la primera en notarlo. Se acercó al rincón donde el animal dormía y lo encontró encogido, con la respiración agitada y los ojos velados de fiebre. Llamó a Silas, que acudió de inmediato. «Tiene una infección», dijo Caroline arrodillada junto al perro. «Está ardiendo». Silas se agachó junto a ella y tocó el lomo del animal. Sus manos, acostumbradas al trabajo duro, se volvieron suaves al acariciar la cabeza temblorosa del sabueso. «Este no puede enfermarse», murmuró. «Me ha acompañado desde antes de que tú...». Se detuvo. Caroline lo miró de reojo, pero no lo interrogó. Se levantó y fue por paños, agua caliente y un poco de infusión que había preparado días atrás. Durante toda la noche veló al animal junto al fuego. Cambiaba los paños, le susurraba al oído, le humedecía las encías con una cuchara pequeña. Silas no se alejó. Permaneció cerca, sin intervenir, pero sin marcharse. Observaba. Cada gesto de Caroline parecía derrumbar un muro, aunque él aún no lo admitiera. Walter los encontró así al amanecer. Ella, adormecida en una silla, con el perro envuelto en mantas, Silas, de pie junto al hogar, con el ceño fruncido y los ojos clavados en el rostro de Caroline. El hermano no dijo nada, pero su mirada hablaba de un juicio silencioso que no necesitaba palabras. Antes de marcharse, Walter pidió hablar a solas con Silas. Fueron al establo, donde la conversación se desarrolló entre el crujido de la paja y el resoplido de los caballos. «No quiero entrometerme», dijo Walter, «pero hay cosas que no puedes seguir ignorando. Las deudas se acumulan. El prestamista de Boulder ya no aceptará excusas, y si no pagas antes de la primavera, esas tierras no te pertenecerán más». Silas no respondió de inmediato. Su mirada se perdió en el horizonte blanco más allá del ventanal. «Ya lo sé», musitó por fin. «No necesito que vengas a recordármelo». «Entonces, haz algo. Vende parte del ganado, o la mitad del terreno, o ella». La última frase cayó como un golpe. Silas giró el rostro con lentitud. No dijo una palabra, pero la expresión en sus ojos hizo retroceder a Walter un paso. Poco después, el carruaje se alejó por el sendero nevado
dejando solo las huellas de las ruedas marcadas sobre la tierra congelada. Caroline, desde la ventana, lo observó partir sin pronunciar juicio. Volvió al lado del perro, que dormía en paz, y acomodó la manta sobre su lomo. Silas entró en la cocina y se detuvo en el umbral. La miró en silencio. Había algo distinto en su rostro. No era gratitud, no era ternura, era otra cosa. Algo que aún no sabía cómo nombrar, pero que ya no era indiferencia. Caroline no alzó la vista. Solo dijo con voz serena: «Va a mejorar, está fuerte. Tiene a quien parecerse». Silas no respondió. Se acercó y dejó sobre la mesa un cuenco con caldo tibio que él mismo había traído del fogón. Luego se marchó al granero. La casa volvió a quedar en silencio. Un silencio distinto, menos áspero, más denso, más humano, como si, entre los ladridos del perro enfermo y las palabras no dichas, algo hubiera comenzado a ceder. Las reglas del silencio seguían en pie, pero comenzaban a tambalear. El sol apenas asomaba entre las nubes densas cuando Silas golpeó suavemente la puerta del cuarto de Caroline. Su voz, grave y breve, anunció que saldrían al bosque. No era una invitación, tampoco una orden. Era una de esas decisiones silenciosas que él comunicaba como quien informa el cambio del clima. Caroline, que ya estaba vestida, bajó las escaleras con el corazón encogido por la incertidumbre. La esperaba un amanecer helado. El aire parecía cortado en cristales diminutos que ardían al entrar en los pulmones. Silas preparaba los arreos con movimientos precisos, sin mirarla directamente. A sus pies, los perros daban vueltas inquietos, percibiendo la emoción contenida de la jornada. «Vamos a seguir las huellas del venado que cruza por el este del arroyo», dijo él, sin levantar la voz. «No es terreno fácil». Caroline asintió. Llevaba un abrigo grueso y un chal de lana sobre los hombros. Había trenzado su cabello con firmeza y calzado botas más grandes que las suyas, cedidas por Silas sin comentario alguno. Montaron sin más palabras, y los perros los siguieron con esa lealtad instintiva que no se exige, solo se conquista. El trayecto fue largo. Cruzaron laderas cubiertas de nieve y zonas donde el bosque se cerraba tanto que apenas dejaba pasar la luz. A veces el silencio era interrumpido por un ladrido seco, una rama que se quebraba o el chasquido de los cascos sobre la escarcha. Silas, acostumbrado a ese tipo de salidas, avanzaba con la seguridad de quien conoce cada sombra del camino. Caroline, sin embargo, no se mostraba torpe ni temerosa. Observaba, aprendía y confiaba en sus sentidos. Cuando los perros cambiaron el ritmo, ella fue la primera en notar el rastro fresco sobre la nieve. Se agachó sin esperar aprobación y rozó las huellas con los dedos. «No tiene más de una hora», murmuró. «La nieve aún no ha cubierto los bordes». Silas la miró sorprendido. No lo dijo, pero en sus ojos brilló una chispa de reconocimiento. Continuaron a pie. Los caballos quedaron atados bajo un alero natural formado por rocas y abetos. Silas cargaba el rifle sobre el hombro y Caroline llevaba una bolsa de lona con mantas, carne seca y una cantimplora. Los perros avanzaban en silencio, como sombras vivas que comprendían la importancia del momento. Encontraron al venado al mediodía. Era un ejemplar joven, ágil, de pelaje gris claro. Pastaba entre matorrales cubiertos de escarcha. Los perros se detuvieron al unísono. Silas alzó el arma y contuvo la respiración. Pero algo lo distrajo. El viento había cambiado, y con él, un crujido sutil llegó desde el lado opuesto. El venado giró la cabeza, alertado, y antes de que Silas pudiera disparar, la presa huyó entre la maleza, ágil como una ráfaga. El cazador bajó el arma sin maldecir. Solo apretó los labios. Caroline no dijo nada, pero una leve sonrisa asomó a la comisura de su boca. Silas la vio. «¿Qué?» A veces es mejor ver la belleza correr que verla caer. Él soltó una exhalación breve, casi un suspiro. No era burla. Era otra cosa, algo parecido a alivio. Decidieron hacer una pausa. Buscaron una zona abierta protegida por rocas altas donde el sol, por fin, se filtraba con suavidad. Encendieron una pequeña fogata con ramas secas y compartieron la comida sin necesidad de palabras.
Los perros se echaron cerca, cansados, satisfechos de haber seguido un rastro, aunque no lo atraparan. Fue allí, frente al fuego, donde el silencio cambió de forma. Silas no la miraba directamente. Tenía los codos sobre las rodillas, el rostro bajo y las manos entrelazadas. Sus palabras llegaron como una grieta. Ella también amaba cazar. Caroline no reaccionó, esperó. No por el acto en sí. Le gustaba seguir las huellas, leer la tierra, escuchar el bosque. Decía que uno solo puede vivir en un lugar si sabe cómo respira. La leña crujió. Una chispa se elevó en el aire y desapareció. Una primavera, continuó Silas. Cuando la nieve comenzó a ceder, uno de los perros escapó. Estaba asustado. El río se había desbordado y bajaba con fuerza. Ella fue tras él. Dijo que lo alcanzaría antes del puente, pero no llegó. La arrastró la corriente. El silencio que siguió no fue vacío, fue pesado, como una oración sin voz. Caroline sintió que el frío la tocaba desde dentro, no por el viento, no por el entorno, sino por ese dolor que Silas acababa de dejar expuesto como una herida que aún sangraba bajo el abrigo. El perro regresó esa noche, agregó él, mojado, temblando, pero vivo. Ella no. No hubo dramatismo en su tono, tampoco lágrimas, solo una tristeza quieta, seca, que hablaba de años de luto contenido. Caroline extendió la mano hacia el fuego como si quisiera alcanzar algo más allá del calor. No dijo nada. No hacía falta. Su silencio era la única respuesta posible ante una verdad tan íntima. La jornada terminó con la luz declinando entre las copas de los árboles. Recogieron sus cosas, llamaron a los perros y emprendieron el regreso. Esta vez, Silas la ayudó a montar con una delicadeza que no había mostrado antes. Sus dedos rozaron los de ella al ajustar la rienda, y ese roce breve tuvo más intensidad que cualquier confesión. Al llegar al rancho, el cielo ya estaba teñido de azul profundo. Los perros corrieron hacia sus refugios con paso contento, y Caroline entró en la casa para encender las lámparas. Silas se quedó afuera un momento más, contemplando el horizonte como si esperara ver una figura conocida entre la niebla. Esa noche, después de cenar en silencio, Caroline subió a su habitación y abrió la ventana para dejar entrar el aire de la noche. El bosque se extendía como una masa oscura y viva, palpitante bajo la luna creciente. A lo lejos, los aullidos suaves de los perros rompían la quietud. Silas, en su habitación, se sentó frente a la mesa de madera donde descansaban algunos papeles sin valor. Tomó uno de ellos, lo giró y comenzó a escribir. La pluma raspaba el papel con nerviosismo. No era un hombre que soliera poner sus pensamientos por escrito, pero esa noche lo hizo. Escribió unas líneas, se detuvo, las releyó, y después, con la misma mano que había sostenido el rifle horas antes, rompió la hoja en 2, luego en 4, luego en más. Las cenizas del fuego se llevaron los fragmentos. Esa noche, Caroline no durmió de inmediato. Se quedó mirando el cielo por largo rato, con la carta de su hermana aún intacta en la caja de madera. No la tocó, no la leyó, pero en el fondo de su alma algo había cambiado. No sabía qué, ni por qué, pero lo sentía. Y aunque no lo viera, en la habitación contigua, Silas Granger también lo sentía. Ambos, por fin, habían comenzado a cazar algo más difícil que cualquier venado, una forma de redención. El invierno en las tierras del Colorado no solo adormecía los árboles, ni cubría los senderos con su manto blanco. También congelaba palabras, reprimía emociones y sellaba con escarcha las puertas de todo lo que dolía. Caroline lo sabía. Cada día que pasaba en el rancho Granger era una batalla silente contra aquello que no se decía, pero que pesaba en cada mirada esquiva, en cada paso contenido, en cada silencio prolongado. Aquella mañana, mientras limpiaba el porche trasero y sacudía las mantas al sol pálido, lo vio por primera vez. No era como los demás. Su andar era más elegante, su mirada más honda, y su pelaje blanco como la nieve recién caída. Se movía con sigilo, sin perturbar al resto de los perros. No ladraba, no jugaba, no comía junto a ellos.
Observaba desde lejos, con una calma inquietante que no era temor, sino otra cosa, algo más antiguo, más instintivo. Caroline bajó los escalones del porche y avanzó con lentitud hacia él. El animal no huyó, tampoco se acercó. Se mantuvo firme, con los ojos fijos en ella. Había algo humano en esa forma de sostenerle la mirada, una especie de desafío tranquilo que no nacía de la agresión, sino de la costumbre de estar solo. Silas apareció entonces, con la camisa remangada y la frente perlada de sudor pese al frío. Al verla tan cerca del lobo, dejó caer las herramientas con brusquedad. «Aléjese de él», dijo con voz dura. Caroline se detuvo, sorprendida. No parece agresivo. No lo es, hasta que lo es. No está para caricias ni para juegos. Es un animal diferente. Ella volvió la vista hacia el lobo, que seguía observándolos con su quietud desafiante. ¿Es un perro? Silas negó con la cabeza. No, es un lobo. Lo encontré herido hace 2 inviernos. No podía dejarlo morir, pero tampoco pertenece aquí. Come solo, duerme lejos, no obedece y no necesita afecto. Caroline no replicó, pero algo dentro de ella se contrajo, como si esas palabras no hablaran solo del animal. Desde ese día, comenzó a dejarle restos de comida en una esquina más apartada del corral. No trataba de acariciarlo, ni de ganarse su confianza a la fuerza. Solo estaba presente. Se sentaba a leer cerca de él, o caminaba por donde él pudiera verla. El lobo blanco no reaccionaba, solo la observaba. Los otros perros parecían haberlo aceptado como una sombra inevitable. Silas, en cambio, se tornaba cada vez más tenso. Cada vez que lo notaba cerca, su mandíbula se apretaba y su ceño se fruncía. Una noche, al ver que Caroline compartía con el lobo un trozo de carne cocida, perdió la calma. «¿Qué cree que está haciendo?», gritó, cruzando el patio con pasos largos. Caroline se incorporó, sin temor. «Alimentándolo. No entiende nada», bufó. «Ese animal no es como los otros. No va a mover la cola ni a lamer su mano. Puede morderle la garganta mientras duerme». «No es él quien tiene miedo», respondió ella con voz baja. Silas se detuvo. La miró con furia, pero en sus ojos había algo más. Una mezcla de vergüenza y dolor que no supo disimular. «No tiene derecho», murmuró. «No tiene idea de lo que ese animal representa». Caroline bajó la mirada por un instante, pero solo para reunir la fuerza que necesitaba. «Tal vez no, pero no pienso tratarlo como si no existiera solo porque es diferente. Ya hay suficientes cosas en esta casa que viven al margen de lo que debería decirse». Silas se volvió hacia ella, con los puños cerrados, el rostro endurecido, y en un impulso tan contenido como desesperado, golpeó la mesa más cercana, haciendo que los perros se levantaran de golpe. «Este no es su hogar», gritó. «Usted no vino aquí a cambiar las reglas». Caroline dio un paso atrás, no de miedo, sino de herida. «Tiene razón», dijo con voz temblorosa. «No es mi hogar, y quizás nunca lo será». Sin decir más, entró en la casa. Subió las escaleras con paso firme, aunque por dentro algo se rompía. En su cuarto, sacó del fondo del baúl una pequeña bolsa de viaje. No tenía muchas pertenencias, no las necesitaba. Llevaba más equipaje en el corazón que en los bolsos. Colocó su abrigo sobre la cama y antes de cerrarlo todo, abrió la caja de madera donde había guardado la carta de su hermana. Por primera vez desde su llegada, la desenrolló. La tinta estaba desvaída, pero las palabras seguían claras. No eran de reproche, ni de reconciliación. Eran una súplica. Catherine le pedía regresar, aunque fuera por unos días. Decía que la casa estaba vacía sin ella, que la niña preguntaba por su tía, que su esposo apenas se hacía presente. Había en esa carta una necesidad sincera y tardía. Caroline la dobló con lentitud. Bajó las escaleras, la dejó sobre la mesa del comedor y la sostuvo un instante con los dedos antes de soltarla. Era un gesto pequeño, pero definitivo. La noche cayó sobre el rancho como un manto denso. El cielo, cubierto de nubes, no dejaba pasar ni una estrella. El viento soplaba con fuerza y los árboles se sacudían como si quisieran liberarse del peso del invierno. Silas salió más tarde, aún con el rostro endurecido. No encontró al lobo en su lugar habitual.
tampoco en los rincones que solía frecuentar. Llamó, silbó, recorrió el perímetro. Nada. El animal había desaparecido. El corazón se le aceleró, no por miedo a perder a un animal salvaje, sino porque sabía, con una certeza inexplicable, que esa criatura llevaba algo de él, algo que no podía perder. Corrió hacia el bosque sin pensarlo. Llevaba solo una linterna de aceite y el abrigo abierto. No sentía el frío, solo el zumbido de la culpa en los oídos. Se internó entre los árboles, llamó con voz ahogada, resbaló sobre la nieve helada y se incorporó de inmediato. Su respiración era agitada, su mirada frenética. Caroline lo vio desde la ventana. No dudó. Tomó su abrigo, envolvió una manta y salió tras él. No gritó su nombre. No quiso que él supiera que lo seguía. No aún. El bosque los recibió con su lenguaje de crujidos y sombras. El camino estaba cubierto, los rastros eran débiles, y el frío comenzaba a calar hasta los huesos. Pero Caroline siguió caminando. Porque a veces lo que se pierde no es el animal, sino el fragmento del alma que se le confió. Y esa noche, algo más que el lobo se había extraviado entre los árboles. La tormenta había comenzado al anochecer, sin advertencia. Primero fue una brisa áspera, luego una danza de copos, y en menos de una hora, el viento aullaba entre las ramas desnudas del bosque con una furia antigua, como si los cielos quisieran barrer toda señal de vida de la tierra helada. El rancho se estremecía con cada embate. La nieve golpeaba los ventanales como manos desesperadas, y dentro de la casa, el fuego luchaba por mantenerse encendido, desafiando al invierno que se colaba por las rendijas con cada ráfaga. Caroline no dormía. Llevaba horas en pie, junto a la ventana de la cocina, con la mirada fija en el horizonte blanco. El lobo blanco no había regresado. No desde la noche anterior, cuando Silas, herido en su orgullo, lo había expulsado del corral con un grito seco. Desde entonces, el animal no había sido visto, ni su sombra, ni sus huellas, nada. El silencio de Silas era absoluto. No lo había mencionado, no había preguntado. Y sin embargo, Caroline sabía que él también lo buscaba con la mirada cada vez que abría la puerta. Cuando los copos comenzaron a girar en espirales densas sobre el porche, Caroline se cubrió con su abrigo más grueso, amarró una bufanda de lana alrededor de su cuello y calzó las botas que Silas le había dado semanas atrás. Tomó una lámpara de aceite y salió sin hacer ruido, dejando tras de sí el calor de la estufa, el murmullo de los perros dormidos y la sombra del hombre que, sin saberlo, llevaba su nombre atado al alma. El bosque era un laberinto de sombras blancas y ramas quebradas. El viento la golpeaba con fuerza y el hielo mordía sus mejillas. Avanzó sin rumbo exacto, guiada por la intuición, por un presentimiento nacido de algo más profundo que la lógica. Sus pasos la condujeron hasta el arroyo, que en invierno se convertía en una cinta de hielo agrietado, cubierta por un velo de nieve. Allí, entre las piedras semiocultas, lo vio. El lobo yacía al borde del cauce, con una pata extendida en un ángulo torcido y el hocico cubierto de escarcha. Aún respiraba. Sus ojos, nublados pero conscientes, la miraron sin miedo. No emitió sonido alguno, no se movió. Caroline se arrodilló junto a él, ignorando el dolor en las rodillas por el contacto con la nieve. Retiró la manta que llevaba sobre los hombros y envolvió al animal con cuidado, como si acunara a un niño. Intentó levantarlo, pero su cuerpo pesaba demasiado. Se inclinó con esfuerzo, apoyó la lámpara en el suelo, y justo cuando lo alzaba, perdió el equilibrio. El hielo bajo sus pies crujió, resbaló. Su cuerpo cayó con un golpe seco. La lámpara se apagó al tocar el suelo. La oscuridad la envolvió de inmediato. El frío se coló bajo su ropa, helándole los huesos, robándole el aliento. El lobo, a su lado, emitió un gemido apagado. En la casa, Silas no podía conciliar el sueño. Caminaba de un lado a otro, inquieto, con los ojos fijos en la puerta principal. Algo no encajaba.
Un vacío extraño se había apoderado de la estancia, como si una presencia vital hubiera desaparecido. Fue entonces cuando notó la ausencia de Caroline. Su abrigo no estaba, tampoco su lámpara. Salió sin pensarlo. Tomó una linterna, se cubrió con su viejo abrigo de piel forrada y gritó su nombre contra el viento. No obtuvo respuesta. Montó a caballo y cabalgó hacia el bosque, guiado por la dirección del viento y por un impulso que no necesitaba razonamiento. Recorrió los senderos a oscuras, llamando, deteniéndose, escuchando. Fue al arroyo por instinto, y allí, entre la ventisca y la bruma, vio una figura extendida sobre el hielo. Descendió del caballo de un salto, se acercó corriendo, tropezando entre ramas y raíces ocultas. Caroline yacía inmóvil, con el rostro pálido y los párpados entrecerrados. Su respiración era tenue, sus labios estaban amoratados. El lobo, aún envuelto en la manta, estaba acurrucado junto a ella. Silas no dijo una palabra. Se arrodilló, la alzó con ambas manos y la pegó contra su pecho. El cuerpo de Caroline se sentía frágil, casi irreal. Con una mano la sostuvo, con la otra acarició al lobo antes de cubrirlo de nuevo con la manta. Luego, sin perder tiempo, montó al caballo con ella en brazos y galopó de regreso al rancho. Una vez en casa, la despojó de la ropa húmeda con delicadeza y la envolvió en mantas calientes. Avivó el fuego con leños secos, calentó agua y le colocó paños tibios sobre la frente. Preparó una infusión de hierbas que ella misma había recolectado días antes. No llamó a nadie, no pidió ayuda. Permaneció junto a ella durante horas, sin apartarse ni un segundo. Caroline ardía en fiebre. Su cuerpo se agitaba entre sueños. Murmuraba palabras entrecortadas. Silas la tomó de la mano con firmeza y le habló en voz baja, como si ella pudiera escucharlo desde el fondo de ese delirio. «No debiste salir sola», susurró. «No por él, no por nadie. Eres tú la que importa. ¿Por qué no lo ves?» La acarició sin temor, como si su contacto pudiera traerla de vuelta. Rozó con los dedos la línea de su mandíbula, el cabello húmedo pegado a la sien, las pestañas temblorosas. No había pasión en su gesto, solo una ternura contenida, rota, que emergía como agua entre las piedras. «Perdóname», dijo con la voz quebrada, «por no entenderte, por no saber cómo tratarte, por hacerte sentir que no perteneces aquí. Sí perteneces, más que yo». La fiebre continuaba. Caroline se agitó una vez más y balbuceó algo ininteligible. Silas acercó el rostro. Entonces, en un murmullo casi imperceptible, ella dijo un nombre. «Catherine». Silas se quedó inmóvil. Catherine. No era el nombre de otra mujer, no era un reproche, era una herida, un suspiro que arrastraba la historia de alguien que también había perdido algo antes de llegar allí. Comprendió, al fin, que Caroline no era una mujer que había huido. Era una mujer que había sido olvidada y que se había dejado encontrar. Se levantó con lentitud, cerró la puerta del cuarto y se apoyó contra ella por un instante. El lobo blanco, recuperado, dormía junto a la estufa. Silas lo observó con una expresión distinta. Ya no era un símbolo de culpa, era otra cosa, un sobreviviente, como ella. Esa noche, el fuego no se apagó, y por primera vez en mucho tiempo, el rancho no fue solo una estructura de madera bajo la nieve, fue un refugio. Caroline dormía, pero su rostro comenzaba a recuperar el color. Y en su respiración entrecortada, Silas creyó escuchar algo más que un suspiro, una promesa, un regreso. Y él, que no sabía cómo nombrar lo que sentía, simplemente se quedó allí, vigilando, esperando, aprendiendo, al fin, a no mirar desde lejos. La mañana llegó sin violencia. No hubo viento golpeando las ventanas, ni ramas azotadas por la tormenta. Solo una luz tenue que entraba como un susurro por la cortina entreabierta, anunciando que la nieve seguía allí, silenciosa, intacta, pero sin imponerse como antes. En la habitación,
El aire era tibio gracias a la estufa encendida durante toda la noche, y un aroma tenue a té de hierbas flotaba en el ambiente. Caroline abrió los ojos despacio, como si el regreso a la conciencia fuera algo que debía decidirse con delicadeza. El techo de madera envejecida parecía más claro, menos hostil. Su cuerpo se sentía débil, pero ya no temblaba. Reconoció la manta que la cubría, la taza de loza vacía sobre la mesita y una silla junto a la cama donde alguien había pasado la noche sentado. No necesitó preguntar quién había estado allí. Con esfuerzo, se incorporó un poco y acomodó la almohada tras su espalda. La puerta estaba entreabierta, y por ella se filtraba el murmullo de pasos pesados y voces bajas. Una de esas voces era la de Silas. No hablaba con los perros. Hablaba consigo mismo, en ese tono contenido que usaba cuando no sabía cómo nombrar lo que sentía. Instantes después, él apareció. Entró con lentitud, llevando una bandeja con pan caliente, un cuenco con caldo y una taza humeante. Sus ojos se encontraron por primera vez desde la noche en el bosque. Caroline lo miró sin hablar. Él tampoco dijo nada al principio. Depositó la bandeja sobre la mesita y se quedó de pie, con los brazos colgando a los lados, como si no supiera dónde colocar su propia presencia. «Pensé que no despertaría hoy», dijo al fin con voz ronca. Ella intentó sonreír, pero su expresión fue más vulnerable que alegre. «Ni yo». Silas asintió una vez, breve. Se acercó y le ofreció la taza. Caroline la tomó con ambas manos. El calor del té se extendió por sus dedos como un consuelo inesperado. «Anoche», comenzó él sin saber cómo continuar. Ella lo interrumpió con suavidad. «Lo sé». Silas bajó la mirada y se sentó en la silla junto a la cama. Parecía más cansado que de costumbre, como si en su interior se hubiese librado una batalla sin testigos. «Hace años que no cuidaba de alguien», murmuró. «Desde que murió mi esposa me volví de piedra, no porque quise, sino porque no supe hacer otra cosa». Caroline lo observaba en silencio. Cada palabra que él decía era una grieta nueva en la armadura que había aprendido a llevar desde que la conoció, y cada pausa era más reveladora que sus frases completas. «No sé hablar como los demás», continuó él. «Me cuesta. Pero cuando la vi allí, tendida junto al río con ese condenado lobo a su lado, pensé que la había perdido». La taza tembló un poco en las manos de Caroline. No por fiebre, por otra cosa, algo más profundo. «Nunca me importó lo que dijeran los demás, pero ahora hay cosas que ya no puedo fingir que no me importan». Se levantó, caminó hasta la chimenea del cuarto, donde el fuego aún resistía, y se quedó allí, de espaldas a ella. «La gente en el pueblo me presiona. Dicen que debo volver a casarme, que un hombre no puede quedarse solo en estas tierras. No saben nada. No entienden lo que uno pierde cuando se rompe de verdad». Volvió a girarse, y esta vez su mirada no esquivó la de Caroline. Era una mirada distinta, no endurecida, no defensiva, era humana. No quise traerla aquí para herirla, tampoco para que ocupara el lugar de nadie. Solo pensé que... no sé, que era tiempo de algo distinto. Pero me equivoqué. Usted no es una solución. Usted es una presencia. Una que ya no me deja dormir tranquilo. Pero no por culpa, sino por otra cosa que todavía no sé nombrar. Caroline apretó los labios para contener la emoción. No necesitaba más palabras. Ese hombre que hasta hace poco evitaba llamarla por su nombre, ahora se abría como un campo en deshielo. Entonces él se acercó con algo en la mano. Era una llave. «Esto es del granero. Nadie ha entrado ahí desde hace años. Está lleno de cosas que guardé sin saber por qué. Papeles, recuerdos, cajas cerradas. Usted preguntó una vez, y yo no supe qué decir. Ahora quiero que entre. No porque deba, sino porque ya no me hacen falta». Le dejó la llave sobre la bandeja, junto a la taza. No la tocó, no la miró de nuevo. Se marchó del cuarto con la misma serenidad con la que un río se retira después de desbordarse. Caroline se quedó quieta largo rato. Luego, sin pensar demasiado, se recostó con la llave apretada entre los dedos. No lloró. Solo dejó que el calor del té, de la estufa y de esas palabras no dichas pero sentidas se asentara en su pecho como una llama nueva. Más tarde,
ya recuperada, caminó hasta la sala principal. La casa tenía otra atmósfera. Los perros dormían dentro, junto a la estufa, algo impensable semanas atrás. Las botas de Silas estaban secándose junto a la puerta, y sobre la mesa descansaba aún la carta de Catherine. Caroline se detuvo frente a ella. No necesitaba leerla otra vez. Lo que fuera que contenía ya no tenía poder sobre su presente. Con una calma ritual tomó la carta, se acercó al fuego y la dejó caer entre las brasas. La hoja crepitó, se arqueó como si respirara por última vez y luego se deshizo en ceniza. No quedaba nada que atara a Caroline a lo que había dejado atrás. Ni culpas ni deudas. Solo ella misma, entera, consciente, libre. Y ese rancho silencioso donde el calor comenzaba a no ser solo cuestión de fuego. Aquella noche, mientras recogía la taza vacía que Silas había dejado en la cocina, Caroline notó que en el alféizar de la ventana alguien había dejado una flor seca. Pequeña, humilde, pero colocada con intención. Y comprendió, sin necesidad de testigos, que algo en él también estaba floreciendo. El invierno comenzaba a ceder, aunque su aliento aún rondaba las colinas cubiertas de escarcha. La nieve se derretía con lentitud en los bordes de los caminos, dejando al descubierto la tierra oscura, endurecida por meses de silencio y frío. En el rancho Granger, la rutina se había transformado en algo distinto. Los gestos que antes se hacían por costumbre ahora nacían de una elección. El fuego se encendía no solo para calentar, sino para compartir. Y el silencio entre Caroline y Silas, aunque persistente, había dejado de ser una barrera para convertirse en una forma de acompañamiento. Aquella mañana, el sonido de cascos en el camino rompió la calma del día. Caroline estaba en el porche, sacudiendo mantas al sol, cuando vio aparecer el carruaje. Reconoció de inmediato la silueta de Walter Granger. Pero esta vez no venía solo. A su lado viajaba un hombre más joven, de rostro pálido, traje oscuro y sombrero angosto, cuya expresión parecía estar hecha de cifras y deudas. Silas salió del establo al mismo tiempo. El gesto de su rostro cambió apenas los vio. No hubo sorpresa, solo resignación. Caminó hacia la entrada con paso firme y mirada contenida. «Hermano», dijo Walter al bajar del carruaje, «traigo compañía». Silas no respondió. «Este caballero es el señor Aldridge, representante del consorcio de crédito que mantiene los documentos de esta propiedad. Me temo que la paciencia de sus patrones se está agotando». El forastero inclinó la cabeza sin una pizca de cortesía. «Señor Granger», dijo, «el monto vencido corresponde a más de 6 meses sin pagos. Hemos enviado notificaciones. Ya no podemos extender más el plazo». Caroline permanecía en el umbral, en silencio, pero su postura hablaba con claridad. No retrocedió. No entró a la casa. Se mantuvo allí, erguida, como parte del rancho, como parte de la tierra que ellos pretendían arrebatar. Silas cruzó los brazos, la mirada dura como las piedras del río en deshielo. «La tierra aún me pertenece». «Por poco tiempo», intervino Walter. «Puedes evitar que esto llegue a una subasta pública. Vende ahora, con dignidad. No arrastres esta situación más de lo necesario». El silencio que siguió fue espeso. Caroline dio un paso al frente. «¿Puedo ver los documentos?», preguntó sin levantar la voz. El forastero la miró con una mezcla de sorpresa y desdén. «¿Y ustedes?». «La persona que lleva las cuentas de esta casa». Silas la miró de reojo. No dijo nada, pero no la contradijo. Caroline extendió la mano. El forastero dudó un instante, pero finalmente sacó un sobre de su maletín y se lo entregó. Ella lo abrió, leyó con rapidez y frunció el ceño. «Hay errores en los intereses aplicados», señaló. «Este monto no corresponde a lo pactado en los primeros 3 trimestres. Los intereses subieron por falta de respuesta», replicó el hombre. «¿Y hay constancia de que esas notificaciones llegaron?», preguntó ella con firmeza. El prestamista no respondió. «Tal vez sería prudente revisar esos detalles con más calma», sugirió Walter, ahora visiblemente molesto por la participación de Caroline. «Lo haremos», dijo Silas al fin con voz baja. «Tienen hasta fin de mes», agregó Aldrich, subiendo al carruaje sin mirar atrás. «Luego el rancho se remata».
El vehículo se alejó dejando un surco de barro y escarcha rota en el camino. Dentro de la casa, el ambiente se volvió denso. Silas caminaba de un lado a otro, con los hombros tensos, el ceño fruncido, las manos inquietas. Caroline colocó los documentos sobre la mesa, desplegándolos uno por uno. «Tienen cláusulas irregulares», dijo. «Y tú firmaste esto cuando aún estabas roto». Silas se detuvo en seco. «¿Y qué propones?» «Que no te escondas, que no lo enfrentes solo. Yo puedo hablar con los vecinos. Muchos te deben favores, aunque no lo admitan. Y yo he ganado su confianza en estos meses. No quiero caridad». «No será caridad», replicó ella con firmeza. «Será justicia». Durante los días siguientes, Caroline recorrió el pueblo con una carpeta bajo el brazo. Habló con el herrero, con el molinero, con las viudas que se reunían en la iglesia, con el maestro del hijo de Silas, con la curandera que le enseñó a preparar los ungüentos para los perros. No pidió dinero. Pidió apoyo. Pidió que estuvieran presentes cuando llegara el momento, que hicieran visible lo invisible. Organizó una reunión comunitaria en la escuela vieja, donde todos pudieran escuchar y hablar. Silas no quería ir, pero fue, porque en sus ojos vio algo que no le permitió negarse. No era una súplica, era una determinación que no nacía del orgullo, sino del amor. El día señalado, el salón estaba lleno. El prestamista llegó puntual, con una expresión de superioridad que no se molestó en ocultar. Walter lo acompañaba, visiblemente irritado por la presencia de tantos rostros conocidos. Caroline tomó la palabra. Explicó con claridad los términos injustos del contrato. Mostró los errores, las tasas arbitrarias, la falta de notificaciones válidas. Citó testimonios, expuso datos, pero sobre todo, habló con el corazón. «Este rancho no es solo una propiedad», dijo. «Es tierra sembrada con recuerdos. Es hogar para quienes han perdido familia, para quienes han encontrado refugio. Es el único lugar donde algunos hemos vuelto a sentirnos vivos». Los murmullos se apagaron. El prestamista, visiblemente incómodo, bajó la mirada ante el peso de tantas miradas. Fue entonces cuando Silas se levantó. Caminó hasta el centro del salón con pasos lentos, pero firmes. Miró al forastero, luego al público, y por último, a Caroline. «Ella habla por mí», dijo. «Y no porque yo no sepa qué decir, sino porque ahora sé que no quiero decirlo solo». Hizo una pausa. «Es mi mujer, y este es nuestro hogar. Lucharemos por él juntos». Un murmullo de aprobación recorrió la sala. El prestamista, presionado por la presencia de tantos testigos, aceptó revisar los términos del contrato y aplazar el pago final por 3 meses. Walter no dijo nada más. Salió del salón con los labios apretados y el orgullo herido. Caroline y Silas regresaron al rancho cuando el cielo comenzaba a teñirse de rosa. Los perros los esperaban junto al porche. El viento era frío, pero no helaba. Había una sensación distinta en el aire, como si el mundo, por fin, comenzara a inclinarse a su favor. Esa noche, Caroline encendió la lámpara de aceite con manos tranquilas. Silas, desde la puerta, la observaba, ya no como una huésped inesperada, ya no como una carga, sino como una parte de su vida que, sin ruido, sin dramatismos, se había vuelto imprescindible. Y en el calor de aquella casa, tan distinta a la que ella encontró al llegar, algo comenzaba a echar raíces con fuerza. Una promesa, un hogar compartido, una vida por construir. La primavera llegó sin anunciarse, como esas visitas que no hacen ruido al abrir la puerta, pero cuya presencia lo cambia todo. No fue un día exacto, ni un amanecer distinto. Fue el lento derretirse de la nieve en los bordes del sendero, el regreso del canto tímido de un zorzal en la rama más alta del manzano seco, el vapor que ya no salía en bocanadas del aliento cuando se hablaba al aire libre. En el rancho Granger, la tierra parecía despertar de un largo sueño. El barro reemplazó al hielo, las ramas comenzaron a vestirse de brotes y los perros, que durante meses se refugiaban junto al fuego, ahora dormían en la hierba tibia, panza arriba, como si recordaran que la vida no siempre dolía. Caroline caminaba por el patio con pasos tranquilos.
Llevaba el mismo abrigo burdeos con el que llegó tantos meses atrás, pero ahora lo lucía con una flor silvestre prendida en el cuello y una corona de lirios blancos trenzada con su cabello. En sus mejillas había color, no por el frío, sino por la emoción contenida que le estallaba silenciosamente en el pecho. Silas la observaba desde la entrada del establo, con una expresión que ya no era rígida, ni temerosa, ni distante. Era una mezcla de admiración, ternura y algo más profundo que se rehusaba a ser nombrado. Llevaba una camisa blanca de lino, el chaleco oscuro que reservaba para ocasiones especiales, y las botas bien lustradas. Se había peinado el cabello con más esmero del habitual, aunque un mechón rebelde se negaba a permanecer en su lugar. Había invitado a los vecinos para una pequeña celebración. Nada grandioso. Solo una mesa larga bajo los abetos, una olla humeante con estofado de carne, pan casero, café recién colado y una jarra de sidra compartida entre risas. Algunos trajeron dulces, otros pan de maíz, y una anciana cocinera llevó pastel de moras que colocó en el centro como si fuese un altar doméstico. Nadie preguntó qué se celebraba exactamente, pero todos sabían. Los más cercanos intercambiaban miradas discretas. Algunos recordaban a Silas como un hombre seco, imposible de tratar. Otros, los menos, hablaban con respeto de Caroline, de cómo había ido ganándose el corazón del rancho y del pueblo, con su presencia discreta pero firme. Nadie la llamaba forastera ya. Era la señora de la casa, aunque aún no se pronunciara palabra formal al respecto. La comida fue sencilla, pero abundante. La charla se mezclaba con el canto de los grillos y el crujir de los árboles al mecerse con la brisa templada. Los perros descansaban bajo la mesa, sin sobresaltos, confiados. El cachorro que una vez Caroline había rescatado ahora dormía con la cabeza sobre sus zapatos, como si no existiera mejor almohada en el mundo. Al caer la tarde, cuando el sol comenzó a teñir de oro el perfil de las montañas, Silas la condujo hacia el viejo granero, que había sido cerrado durante años. Lo abrió sin palabras. Dentro, todo había sido limpiado. El polvo había desaparecido, las cajas habían sido reubicadas, y en una esquina, junto a una ventana, se alzaba una pequeña habitación nueva, con paredes de madera clara, una mesa, una estantería con libros, una silla tejida y un jarrón de barro con lirios frescos. «Es tuyo», dijo él en voz baja. «Es un espacio junto a la casa, pero también lejos de todo, para cuando quieras estar contigo misma». Caroline no respondió. Solo acarició la madera con la yema de los dedos. Su respiración era contenida, pero su mirada hablaba de gratitud, de sorpresa, de una ternura tan inmensa que no cabía en palabras. «Planté lirios junto al porche», añadió él, algo incómodo, sin saber qué hacer con sus manos. «Sé que son tus favoritos. No crecen bien aquí, pero hice un intento». Ella sonrió apenas. «Los lirios no necesitan suelo perfecto, solo alguien que los espere». Silas dio un paso más cerca. El murmullo de la celebración quedaba lejos, amortiguado por la puerta entreabierta. Afuera, los vecinos reían, brindaban y contaban anécdotas. Adentro, el silencio era otro. Uno distinto, uno lleno. «Caroline», dijo él con la voz más firme que nunca, «no quiero que te vayas. No hoy, no mañana, no nunca». Ella lo miró, sin parpadear. Sus ojos brillaban con una emoción contenida que pedía espacio. «No sé decir las cosas como se espera, pero construí esto para ti, para nosotros. Quiero que te quedes, no porque necesito ayuda con los perros, ni con las cuentas, ni con la casa, sino porque te necesito a ti». Caroline sintió que la respiración se le detenía por un instante, no por sorpresa, sino por la fuerza de algo que por fin encontraba voz. Asintió, una sola vez, lenta, con una serenidad que tenía más peso que cualquier palabra. Luego se acercó y tomó su mano. No hubo beso, no hubo promesa, solo ese contacto cálido, sincero, definitivo. Esa noche, cuando todos se hubieron marchado y la casa volvió al silencio, Silas se sentó junto a la estufa con papel y pluma. No era hombre de cartas, pero aquella vez
Las palabras brotaron sin esfuerzo. Escribió con letra algo torpe, pero clara, y al terminar, dobló el papel y lo dejó sobre la mesita donde ella solía leer cada noche. Era su forma de decirlo todo, sin interrupciones, sin tropiezos. La carta decía: «Ahora ya no necesito ayuda con mis perros. Los tengo a ellos y a ti, y tú eres lo que no sabía que buscaba». Caroline la leyó al amanecer, cuando el cielo se vestía de azul suave y la promesa de un nuevo día llegaba con aroma a café y a tierra húmeda. La sostuvo entre las manos por largo rato, como si no quisiera soltarla nunca. Y así, sin ceremonia ni anuncio, el rancho Granger dejó de ser solo un lugar donde sobrevivir, para convertirse, al fin, en un verdadero hogar. 8 primaveras habían pasado desde aquella tarde en que la nieve se rindió ante el calor de una nueva promesa. El rancho Granger, alguna vez marcado por el silencio y la pérdida, se había convertido en un refugio de vida, risas y memoria. Las estaciones seguían su curso como siempre, pero algo en la tierra parecía distinto, como si hubiese aprendido a latir al ritmo de 2 corazones que supieron reconstruirse desde las ruinas. Caroline caminaba despacio por el campo abierto, con la canasta de mimbre colgada del brazo y los cabellos recogidos en un moño sencillo. Las primeras hebras plateadas adornaban su sien, pero su rostro conservaba la luz serena de quien ha amado con entrega y ha sido correspondida. La seguían, saltando entre los pastizales, 2 niñas de mejillas sonrosadas: Lidia, la mayor, de 6 años, y Miriam, de 4, ambas con los ojos claros de su padre y la sonrisa obstinada de su madre. Silas las observaba desde el porche, con una taza de café en las manos y la misma expresión grave de siempre, aunque suavizada por los años y la plenitud silenciosa de una vida bien vivida. Su cabello, ahora salpicado de gris, enmarcaba un rostro más sereno, más sabio. Había aprendido que la fuerza no siempre se impone con la voz y que el amor, cuando es verdadero, no exige nada, solo acompaña. El rancho había crecido. Los establos estaban renovados, la huerta rendía frutos generosos, y los perros, todos los perros, viejos y nuevos, seguían siendo parte de la familia, fieles centinelas de una historia tejida con paciencia. A veces, al caer la tarde, Silas aún escribía cartas. Ya no las dejaba sin firmar. Las entregaba a Caroline o a sus hijas con ternura, como quien ofrece un pedazo de sí mismo. Pequeños papeles doblados con frases simples: «Hoy florecieron los lirios. Tu risa fue lo mejor del día. Gracias por quedarte». Walter, en cambio, había desaparecido del mapa poco después del último intento de presionar por las deudas. Algunos decían que se había ido al sur, buscando fortuna fácil en las tierras del ferrocarril. Otros aseguraban haberlo visto en una cantina polvorienta, solo, envejecido antes de tiempo, derrotado por una vida de apuestas y amargura. Silas nunca volvió a hablar de él. Caroline, por su parte, guardó su compasión para los que se quedaron. La carta de su hermana, aquella que una vez ardió en la chimenea sin ser leída por segunda vez, nunca fue olvidada. Pero Caroline ya no vivía con el peso de esa sombra. Había aprendido que algunas heridas no se cierran, solo se transforman. Cada vez que Lidia le preguntaba por los retratos antiguos que guardaba en el granero, rostros que ya no tenían nombre, pero sí historia, Caroline respondía con verdad y dulzura: «Fueron parte de mi camino para encontrarte a ti». El pueblo también había cambiado. Las mujeres, inspiradas por la entereza de Caroline, comenzaron a reunirse para compartir conocimientos, defender derechos y tomar decisiones. El respeto hacia ella traspasó los límites del rancho. Muchos acudían a su casa en busca de consejo, o simplemente para agradecerle por haber demostrado que no hay tempestad que no pueda ser enfrentada con dignidad. Una tarde especial, mientras los lirios florecían a los pies del porche, Silas colocó un banco nuevo bajo el abeto, donde habían celebrado su primera fiesta con vecinos. Grabó en él 2 nombres y una fecha: Caroline and Silas.
Año de gracia de 1871. Lidia le preguntó por qué lo hacía. Para que cuando ya no estemos, respondió él con la voz firme y el corazón calmo, alguien se siente aquí y sepa que una vez existió un amor que resistió al tiempo, al invierno y al miedo. Esa noche, Caroline se acurrucó junto a él frente al fuego. No hablaron mucho. A esas alturas, las palabras ya no eran necesarias. Bastaba el calor compartido, el murmullo de las niñas durmiendo en el cuarto contiguo, el suspiro del viento al rozar los postigos. La historia de ellos no fue de grandes gestos ni promesas grandilocuentes. Fue una historia de reconstrucción lenta, de silencios que se volvieron abrigo, de heridas que aprendieron a cicatrizar con la ternura cotidiana. Y aunque los años siguieran pasando, una verdad permanecía inalterable. Se habían encontrado cuando ya no esperaban nada, y eso era en sí mismo un milagro. Así, en el corazón de la pradera, donde una vez todo fue soledad y hielo, floreció un amor que no necesitó testigos para ser eterno, solo tiempo y voluntad, y un nombre susurrado con respeto, día tras día, hasta convertirse en hogar. A veces, la vida nos lleva por caminos de hielo y silencio, pero incluso en los paisajes más fríos puede brotar el calor de un amor verdadero. Esta historia nos recuerda que nunca es tarde para sanar, para volver a empezar, para encontrar abrigo en una mirada y sentido en una caricia callada. Silas y Caroline no se buscaron, pero se encontraron. Y en medio de las pérdidas, las deudas, los fantasmas del pasado y los prejuicios de la sociedad, eligieron caminar juntos, no por necesidad, sino por elección, por respeto, por amor. Porque el amor, el de verdad, no grita, no exige, no aparece envuelto en promesas vacías. El amor se construye, se cuida, se gana, con gestos pequeños y verdades profundas. Si esta historia tocó tu corazón, déjanos en los comentarios la palabra renacer. Así sabremos que llegaste hasta el final y que esta historia dejó una huella en ti. ¿Te quedaste con ganas de más romances intensos, emotivos, con aroma a época y alma de novela clásica? Entonces no te vayas. Estoy dejando otras historias inolvidables en las tarjetas. Cada una tiene algo que decirte. Gracias por acompañarnos en esta travesía. Nos vemos en la próxima narración, donde el amor, una vez más, tendrá la última palabra.